Hacia ti, Señor, hacia ti, Señor, mi alma alzaré. mi alma alzaré. Hacia ti, Señor, Hacia ti, Señor, mi alma alzaré. mi alma alzaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti, no me avergonzaré, y ellos se alegrarán sobre mí. El que espera en ti,
buenas tardes a todos los hermanos, a todos los amigos también de la iglesia. Nos encontramos ya en el estudio bíblico de los días domingos, en lo que respecta al estudio bíblico del libro de Apocalipsis, en el capítulo 9. Es tal vez la sección más complicada, más misteriosa, muy extraña, aun cuando tiene mucho significado, pero a la vez muy simbólica. Aún así, en medio de tantas cosas que se van a vivir, que son terribles, porque realmente los hay que se anunciaron en el final del capítulo 8, nos iban a dar un aviso de lo que se veía venir. Era algo muy difícil. El mensaje a la iglesia es que estas cosas no deben sobresaltarnos. Realmente el libro de Apocalipsis, que es el libro número 66, con el cual se cierra el canon de las Escrituras, fue dado para llevar esperanza a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, estamos hablando que tenemos que siempre mirar el auditorio, los oyentes de la época que lo estaban recibiendo, sino también a nosotros. Fue escrito, y en eso se diferencia mucho, no que no sea lo mismo, pero se diferencia mucho en que el mensaje es un mensaje dado a la iglesia por los siglos de los siglos. Le muestra tanto a la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, como a la iglesia contemporánea, es decir, nosotros los que estamos viviendo ahora en este tiempo, las cosas que sucederán, ¿vale? Han pasado casi 2 milenios y vemos que todavía estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando ser llevados por Él, pero nosotros tenemos que esperar con esperanza, valga la redundancia. Y como hijos de Dios debemos estar firmemente convencidos de que como iglesia del Señor, este es un principio doctrinal y un principio de confesión de fe de cada iglesia local, de muchas, de que nosotros no pasaremos la gran tribulación. El libro de Apocalipsis nos cuenta sobre la gran tribulación. Hemos podido leer el capítulo 9 en el transcurso del tiempo de adoración, el tiempo de alabanza, para ir adelantando un poquito. No quiere decir que vamos a volver a leerlo ahora en este estudio bíblico. Y es tal vez este capítulo 9 la parte más profunda, por eso se habló de un silencio como por media hora en el cielo, es decir, queda uno, ¿vale? Luego viene el ángel que anuncia los 3 ay, es decir, que las 3 últimas trompetas, porque aquí es donde se tocan, al menos en este capítulo 9, las 2 últimas trompetas. Faltaría luego una tercera que se encargaría luego los capítulos siguientes, pero el mensaje es el mismo, en el sentido de que la iglesia se sostiene en la esperanza, y aun cuando esto para nada es esperanzador, todo esto ocurre para un mundo que ha rechazado a Cristo. Entonces ahí es donde tenemos que marcar las diferencias. Tú has rechazado a Cristo, tú le has recibido, y como creyentes realmente he entregado mi vida a Cristo. He entrado por religión, he entrado por herencia, he entrado porque nací de una familia cristiana evangélica, o realmente es el Señor quien me hizo entrar porque yo le abrí las puertas de mi corazón. Estos ayes o ayes señalan la tiniebla más profunda y la intensidad más dolorosa del periodo de la gran tribulación. Serán los días más tenebrosos de la historia humana. Estamos viviendo tiempos difíciles en el sentido de que estamos viendo, siendo testigos de algo que nunca había ocurrido así en la dimensión que está ocurriendo,
una señal muy apocalíptica, no tanto que sea parte de la gran tribulación, pero sí de lo que se llama principio del fin con el tema de la pandemia. Y estamos viendo cómo se está preparando todo el escenario para que haya una globalización, haya una unidad, haya un solo gobierno, haya una sola moneda, haya una sola religión. Incluso nos pondrán a hablar hasta un solo idioma, aun cuando vamos encaminados a ello, ¿no? Y hay que reconocer que el lenguaje utilizado en estas secciones es de muy difícil interpretación. Entonces, ante ello, yo creo que la mejor manera de empezar esta exposición del capítulo 9 es orar. Los invito a que inclinemos allí nuestro rostro, nos humillemos delante del Señor. Y Padre Celestial, habiendo, Señor, leído el capítulo 9 durante el tiempo de adoración y de alabanza, queremos, Señor, encomendarnos a ti, oh Dios nuestro. Señor Jesús, tú conoces nuestro corazón y cómo nosotros también podemos inquietarnos, sobresaltarnos, a veces confundirnos. Es un lenguaje muy difícil a veces de entender, especialmente este capítulo 9. Pero nosotros queremos darte las gracias, Señor, porque reconocemos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros es luz y es guía, y nos hará por tu misericordia y por tu bondad, y porque esa es tu voluntad también. Poder, Señor, leer estas escrituras con un corazón lleno de esperanza en ti, porque reconocemos que quien está hablando es nuestro Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y aun cuando fue dada a los hombres, en este caso, aun cuando es la revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, fue dada al apóstol Juan, para que la escribiera en un rollo, en un libro. Y nosotros, como hijos tuyos, como la iglesia del Nuevo Testamento, como el pueblo del Nuevo Pacto, Señor, queremos leer también toda la escritura y especialmente este libro también. Queremos mirarlo, Señor, de una manera sencilla, sin perder, Señor, el horizonte y sin dejar de tener la visión global de ella, pero asimismo, Señor, adentrarnos de tu mano poderosa para poder comprender todo, Señor. Aun cuando creemos, Señor, que la iglesia no pasará por este tiempo, necesitamos comprender, Señor, que el mundo tendrá unos días muy difíciles, Señor, y como iglesia necesitamos, Señor, poder llevar este mensaje de esperanza, de que somos libres de la ira venidera si creemos en Cristo Jesús y que tu palabra es verdadera. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están escuchando y viendo, Señor, este mensaje, esta predicación expositiva de la palabra a través de este estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Y hoy al adentrarnos en el capítulo 9, Señor, queremos descansar en ti, pero asimismo, Señor, nos sentimos profundamente, Señor, conmovidos, pero asimismo llenos de esperanzas, porque tú eres el Rey, el Dios de la vida, el Dios de la historia, el Dios de los hechos. Y tú todo esto lo haces, Señor, porque tu promesa dice, Señor, que un día terminará la maldad y el enemigo será vencido. Y nuestra naturaleza pecaminosa será arrancada, Señor, de raíz, Señor, de nuestro ser, por el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Tu iglesia que quiere servirte y quiere seguirte esperando, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues desde el más pequeño hasta el más grande, poder comprender las Escrituras. Con todo esto, y aun cuando es muy difícil de poder a veces entender, y especialmente este pasaje, el lenguaje que se utiliza, y aun cuando se puede asumir que es de muy difícil interpretación por algunos aspectos, porque se llega a hablar de un lugar que pareciera que fuera el Hades, que pareciera que fuera el infierno, pero se habla de un lugar que es como el pozo del abismo, es como, y no debemos de confundir todo esto con una serie de cosas que nos quiere de pronto interpretar la religión tradicional. Y aun cuando esto no excluye la norma de seguir una línea literal, las figuras que se han adoptado aquí son, especialmente aquí, son muy bífidas y extrañas, o sea, alacranes con cabezas, con colas, con esto. La decisión de poder aplicarlo en el sentido de, ¿son realmente criaturas reales las que verá el mundo?
o es una simbología de una serie de armamentos y serie de carruajes o de guerra que podrán tener las similitudes. No lo dice exactamente así la Biblia. La Biblia habla de unas criaturas muy extrañas que Juan, para su visión humana, y aun cuando recuerden que el Señor le revela a Juan, también debemos de mirar que, o sea, pensamos, porque a veces cuando a uno le cuentan a uno las cosas, ¿no? Uno puede estar sentado tomándose un café, escuchando las cosas, o puede ir a una universidad, pero en este caso es muy especial y muy diferente, porque dentro de todas las cosas que se le cuentan, algunas por medio de real, es decir, la presencia de Dios, otras en medio del sueño también, controlado por nuestro Dios, por supuesto, y otras es que él fue llevado al cielo, como el apóstol Pablo, para mostrarle todas las cosas, y posiblemente en el caso de Juan haya sido llevado en espíritu. El versículo 1 empieza ya a referirse a nuestro enemigo, ¿vale? El primer punto que empezamos a determinar es que el significado de estos dos juicios que se ven, porque son dos juicios que se emiten allí. Recuerden que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, el Señor Jesucristo nos habla de la gran tribulación, nos muestra qué es lo que es la gran tribulación. Y en la gran tribulación los estudiosos lo determinan durante un periodo de 7 años humanos, en tres partes, por así decirlo. Una primera parte, 3 años y medio, luego un elemento de transición al término de los 3 años y medio, y una tercera parte, es como si fueran estos dos brazos y así, y luego la parte de la mitad es el elemento de transición. 7 años es lo que... Y ahí en el capítulo 9, el significado de estos dos juicios representa para muchos y para los estudiosos el problema de mayor dificultad del libro de Apocalipsis de poderlo interpretar. El hecho es que en el capítulo 8, en el versículo 13, el Señor nos habla de 3 ayes sobre la tierra y los promete que va a pasar. Y estos se envían luego, como lo vimos en la lectura, al sonar de la quinta trompeta, que es lo que hablan los versículos del 1 al 12, al sonar de la sexta trompeta, que se narran en la siguiente parte del capítulo 9, que van desde los versículos del 13 al 21, y la séptima trompeta luego nos la van a hablar en el capítulo 11, es decir, entonces el 10, ¿qué pasa? Y parte del 11, porque se habla de los 2 testigos. Recuerden que hay como una especie de, cuando nos cuentan la historia, el relato, como si fuera una película, hay una detención de la narración literaria, y especialmente aquí, cuando ya en el capítulo 10 y en el capítulo 11 nos van a hablar de otros aspectos que tienen que ver allí, pero que no quiero ahorita ni mencionarlos para no, ya llegaremos, ¿vale? El hecho es que aquí ya, en este capítulo 9, nos acercamos a la mitad de la tribulación, a cuyo tiempo tendrán lugar varios acontecimientos muy críticos. Uno de ellos es que se liberta al ejército del infierno, que es el tocar de la quinta trompeta, y luego se liberta a los ángeles de los ríos, que es el tocar de la sexta trompeta, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de que se liberta al ejército del infierno. Lo primero que tenemos que determinar es que en el versículo 1, lo mencionábamos en las anteriores predicaciones, en las anteriores exposiciones de la predicación de Apocalipsis, de esa manera continuada como lo estamos haciendo, que cuando se habla en algunas ocasiones del término estrella, en algunas ocasiones la Biblia nos lo muestra como un objeto, pero también nos lo muestra como una referencia a personas, ya sean personas o seres angelicales o incluso criaturas caídas. En este caso, el versículo 1 se refiere a Satanás, no al anticristo. Aquí hay que, recuerden que él trata de imitar todo lo de Dios y trata de imitar incluso la Trinidad, pero no la tiene. O sea, Dios sí tiene la Trinidad. O sea, Dios uno solo en 3 personas, pero él la imita. Por lo tanto, ahí no hay un triuno entre ellos, no hay, ¿vale? El anticristo es un personaje, por así decirlo, un ser que sirve a Satanás, ¿vale? Pero no es indivisible, ¿no?
Entonces el versículo 1 se refiere a Satanás, no al anticristo. Incluso esto Juan se confirma en ello de que se refiere a Satanás por allá ya en el versículo, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, ¿vale? Y cuando se habla aquí, porque aquí es donde viene la confusión que se le dio la llave, confirma que el Señor le permite. Recuerden quién es el que administra las llaves, o el dueño de las llaves, ¿vale? La llave, aunque significa poder y autoridad, y en efecto eso es lo que él tiene como príncipe de este mundo, ¿vale? La tiene, ¿vale? Recuerden, él tiene unas llaves, unas cuantas llaves, ¿vale? Pero se le ha permitido. Es gobernador de este sistema, pero siempre es porque se le ha permitido, recuérdenlo, ¿vale? Y vamos a recordar un poquito en la nueva traducción viviente cómo se habla allí. Dice que entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo. Me gusta mucho esta parte porque aquí hay que empezar a distinguir en lo que es la traducción, ¿vale? Los textos originales de la Biblia son perfectos. Las traducciones ahí es donde hay fallos en el sentido, no fallos enormes, pero hay que saberlos interpretar, sobre todo en el ritmo de la literatura, la conjugación de los verbos, ¿vale? Y aquí pareciera que cuando se traduce, es como si la estrella estuviera cayendo allí en ese momento. Y no. Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio, mira aquí, se le dio, a esa estrella se le dio, ¿vale? No es que él las tenga, o sea, él cae y se baja allá y le arrebata la llave al Señor, no, se le dio, dice así la llave del pozo del abismo, del pozo, o sea, el abismo podrá tener, como cuando uno tiene una casa, ¿no? En una casa tú tienes el baño, la cocina, el salón, los cuartos, el patio, la azotea, pues el abismo tiene un pozo, aquí dice, ¿vale? Y aun cuando se habla de que la llave del pozo del abismo sin fondo, ¿vale? Y cuando lo abrió, y dejamos aquí en puntos suspensivos, bien. ¿Qué miramos aquí cuando se habla de que se liberta el ejército del infierno? ¿Va? Lo primero es la persona de Satanás. Vemos humo, vemos las criaturas como escorpiones, y Juan no vio caer la estrella. El versículo 1 debe leerse, dice Warren Wiersbe, recuerdo aquí, y vuelvo y hago referencia bíblica, bibliográfica de este estudio, porque así tiene que ser. Este estudio está basado en tres referencias bibliográficas: el libro La Revelación de Jesucristo, del autor Warren Wiersbe, teólogo y pastor bautista, de su comentario sobre la Biblia. El libro El Rey Venidero, Estudio Apocalipsis, del Instituto Charles Stanley, cuyo autor es el pastor y doctor Charles Stanley. La Biblia Reina Valera 1995, edición de estudio, y su diccionario bíblico. Son las tres referencias, por así decirlo, bibliográficas. Warren Wiersbe dice que Juan no vio caer la estrella. El versículo 1 debe leerse: y vi una estrella que había caído, ¿vale? O sea, en algún momento en el pasado, ¿vale? Es probable que esa estrella se refiera a Satanás, ¿vale? Y muy probable, ¿vale? Recuerden que a Satanás se le llama Lucifer, que antes de la caída, y aquí los remito a que cuando puedan consultar en sus hemerotecas de la iglesia, cuando se hizo un estudio, una predicación sobre el origen del bien y del mal, se habló y se explicó muy bien esta parte de que Dios no creó al diablo, ¿vale? Era una estrella, que significa en su nombre, que es Lucifer, brillantez o estrella matutina. Recuerden que Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos hablaron muy bien de esto. No me detengo allí porque... Y Jesús también completa este cuadro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 18. Dios le da a Satanás la llave del abismo, ¿vale? Este abismo sin fondo, vamos a aclararlo, de acuerdo al estudio, no es el Hades ni el infierno, ¿vale? Más bien es una prisión en alguna parte del mundo de abajo,
donde Dios tiene confinados a los demonios. Recuerda el pasaje del endemoniado Gadareno, ¿no? En Lucas 8, 26 al 36, para ver cómo los demonios les aterra que les envíen al abismo, ¿vale? En Apocalipsis, para completar un poquito la parte de que quién tiene las llaves, Apocalipsis 1, verso 18, leemos que Cristo, ¿vale?, tiene todas las llaves y Satanás entonces debe recibir su autoridad de parte de Cristo. Cuando tiene autoridad, ¿vale?, él recibe esto, ¿vale?, para los suyos, etcétera, etcétera. Esta estrella caída, Satanás, es el Dios de estos demonios, el Dios de este mundo, el príncipe Dios entre letra diminutiva, ¿no? Vale. Versículo 2, cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y del aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Un pozo profundo que lleva al abismo. Versículo 2, aun cuando aquí vemos esas criaturas demoníacas, no son propiamente ellas el humo, ¿vale? Por así decirlo, es lo que sale de todo ese lugar, de todos los seres que habitan ese lugar, porque el versículo 3 deja muy claro que las criaturas salen del humo. Y recordar que el mundo de abajo es un lugar de tinieblas y de fuego, y aquí se le compara a un gran horno, que lo que emite, en otra palabra concluyente con respecto a la intención, es contaminación, nada, es decir, nada bueno sale de allí. En los versículos 3 y 4 que hemos leído, salieron, bueno, criaturas malignas para destrucción, para atormentar. Aquí Juan utiliza un lenguaje muy simbólico y usa ese lenguaje porque tal vez son las palabras más cercanas a la descripción de la visión que él está observando. Yo me pongo sí, digamos así, en un lugar, y a veces puedo quedar muy corto de palabras descriptivas, y son las palabras que yo intento expresar para poder que se me entiendan, aun cuando Dios le está dando el mensaje a él, ¿vale? Estos tormentos, estas terribles tinieblas, nos recuerdan mucho de la plaga en Egipto. Siempre se nos recomienda mucho cuando se nos enseña el libro de Apocalipsis que tengamos siempre muy presente la explicación que el Señor, no solo la explicación, sino la forma en que el Señor habló de la gran tribulación en el Evangelio, especialmente el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25. El Evangelio de Lucas también lo tiene, por supuesto. Y también se nos remite a que comparemos la salida de Israel de Egipto con las plagas de Egipto, porque nosotros también, el Señor está preparando nuestra salida. Y aquí, aun cuando ya la iglesia es arrebatada, también está, recuérdalo, preparando la salida por así decirlo, del pueblo de la gran tribulación, porque ahí también hay creyentes, ¿vale? Nos recuerdan todas estas plagas, cuando la oscuridad podía palparse allí en Egipto. Y lo mismo, Satanás es el príncipe de las tinieblas, ¿vale? Las criaturas, como escorpiones, ¿vale?, es un animal muy nativo de lo que es la región de la Palestina, y especialmente de la Tierra Santa. Algunas especies, dicen los estudios que nos explican sobre la cuestión de los escorpiones, llegan a crecer hasta 15 centímetros de largo, y su principal arma es el aguijón que llevan en el extremo de su cola,
y se les usa en la Biblia como símbolo de juicio doloroso. Es mortal, incluso esto no es científicamente, animalmente, es una realidad, ¿vale? Quien que le pique un escorpión hasta puede morir. Vale, pues a estas criaturas infernales que salen del humo también se las compara con langostas, ¿vale? Ahora bien, el estudio dice que estas langostas no son literales, se ve claro en la advertencia del versículo 4 y en que ellas tienen rey, ¿vale? Su propósito es atormentar, no matar, ¿vale? Ese tormento se establece aquí durante 5 meses, ¿vale? Y este juicio que se ve allí es paralelo a lo que se llama la octava plaga en Egipto, ¿vale? El hecho de que las criaturas tengan características de bestias, de hombres y animales salvajes, nos indica, dice el estudio, nos sugiere que Satanás está imitando a las criaturas celestiales. Recuerden en el jardín del Edén qué criatura imita a él, ¿no? La serpiente, ¿vale? Serpiente. Luego en la Biblia también se le habla como un dragón, aun cuando los dragones son más bien de la mitología, ¿no? Pero el hecho es que las sugerencias que Satanás imita a las criaturas celestiales de capítulo 4, por ejemplo, de Apocalipsis. Vale. La cuestión es para que en medio de todo no se nos vaya perdiendo el norte de las cosas, es conocer y reconocer que solo en Cristo nosotros podemos escapar de la ira venidera. Aún la gente de la gran tribulación, porque hay algunos y muchos que llegan a arrepentirse, aun cuando ya para el tiempo de la gran tribulación, es decir, para la mitad de la gran tribulación, el corazón de la humanidad se endurece como el corazón de Faraón, y lo que hacen es rechazar más y más y más al Señor. Verso 5 nos habla de un tormento durante 5 meses para la humanidad, donde el verso 6 nos aclara que debido a ese tormento hay un deseo de morir y no pueden morir, ¿vale? Es una cuestión espantosa de tormento, como dice la palabra, allí será el crujir y el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Versículo del 7 al 10 describe, y no nos detenemos aquí, pero lo que encontramos en esos versículos 7, 8, 9 y 10 es la descripción de las criaturas. Algunos llegan a decir que debido a esta descripción el lenguaje aquí es simbólico, porque lo que nos quiere llevar a que pueden ser armas del futuro, pero no podemos entrar tampoco en la explicación exacta, porque algunos llegan a comparar las armas del futuro como si las armas del futuro fueran las del año 2020 y quién sabe en el año 2140 cómo serán las armas del futuro. Entonces no podemos hablar en ese sentido, porque esto puede ocurrir, la gran tribulación, como puede ocurrir mañana, pasado mañana, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, pero el hecho es que ocurrirá. Ya en el verso 11 dice, su rey es el ángel del abismo, sin fondo ese ángel, ese abismo, y su nombre es el destructor, y en hebreo es Abadón, y en griego es Apolión, ¿vale? Del Instituto Charles Stanley nos aportaba que este rey no es el del verso 11, no es el diablo, no es Satanás. Es un ser, un ángel caído, un demonio, pero de muy alto rango en el reino de las tinieblas, una especie de Miguel, Arcángel Miguel, pero en versión del ejército del diablo, ¿vale? Y es el que sirve a Satanás y quien lleva el liderazgo como un gran capitán, ¿no? de este ejército, y quien lleva, como dice allí, a todos estos para que hagan esa obra que se está viendo allí. El verso 12 dice, el primer terror entonces ya pasó, pero mira, vienen 2 terrores más.
algo muy, muy complejo y muy difícil. Aquí ya entonces vemos a partir del verso 13 hasta el 21, cuando se toca la sexta trompeta. Dice, entonces, el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba de los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Es muy importante mirar aquí la cuestión de cómo estos AIs afectan a la humanidad, ¿vale? Casi que se reduce a la mitad la población mundial de la que haya en ese tiempo. Yo siempre digo, comparándolo ahora, hay unos 8.000 millones de habitantes, pues cuando se habló de que primero fue una cuarta parte y ahora un tercio, porque no quedaba sino tres tercios, pues un tercio de esto es para llegar a la mitad de la población. En general, o sea, de la totalidad para esta altura de los acontecimientos que están ocurriendo, 4.000 millones, a ver, que pueden ser 20.000 millones en ese tiempo, ¿vale? Vamos a mirar lo de ahora son 8.000 millones, pues como si la gran tribulación pasara ahora y a mitad de la gran tribulación la población se diezma por esas mortandades, por todo lo que está ocurriendo allí y quedan 4.000 millones. Esto es impresionante. Si nosotros estamos impactados de solo ver lo que está ocurriendo en la pandemia, pues qué tanto podremos sentir, pensar, vivir con respecto a la gran tribulación. Vuelvo y repito, la iglesia ya no estará, ¿vale? El Espíritu Santo ya no morará de manera permanente, aun cuando unos están sellados, pero esto es diferente. Recuerden que también en el Antiguo Testamento era diferente en la presencia del Espíritu Santo, ¿vale? El hecho es que aquí, de los versos del 13 al 21, se liberta a los ángeles de los ríos, ¿sí? Este es el segundo de los 3 ayes prometidos en el final del capítulo 8, ¿vale? Recuerda la voz, cuando en la predicación del domingo pasado, en la mañana, hablábamos de ese altar, de ese incienso, que era debido a que las oraciones de los santos habían llegado a Dios, pidiéndole que se vengara la sangre de los mártires. Y veíamos en el capítulo 7 cómo el Señor había detenido a 4 ángeles, había tenido esa orden. Y aquí vemos a 4 ángeles, sin duda ángeles caídos, con la orden de que los desaten, ¿vale? Se habla del río Éufrates, porque el río Éufrates ha tenido un lugar notable en la historia, ¿vale? No vamos a ser dogmáticos, ¿vale? Pero tiene mucho significado el río Éufrates. Recuerden que en los orígenes, Génesis, el río Éufrates fluía del Edén, donde empieza la historia, y figurará en los acontecimientos que serán el clímax de la historia, ¿vale? En Apocalipsis. Y también ha figurado en los tiempos de la cautividad en Babilonia, porque este río Éufrates, ¿vale? También el Éufrates, en cuanto a nombre, estaba situado Babilonia, al margen de este río Éufrates, ¿vale? El hecho es que estos 4 ángeles están preparados para la hora, día, mes y año señalados del programa de Dios, y es su tarea matar a una tercera parte de la población de la tierra, ¿vale? Recuerda lo que en el capítulo 6 habíamos leído de que se mató una cuarta parte, dejando a 3 cuartas partes para esos juicios que ya se están sucediendo, y después de que estos ángeles han destruido otra tercera parte, la mitad de la población mundial habrá sido destruida, ¿vale? Y una vez desatados estos ángeles, traerán a la batalla ejércitos de jinetes que suman un total de 200 millones de soldados. Descansamos un poquito.
Uno pensaría que multitudes de personas se arrepentirían de sus pecados. Aquí ya viene una línea de pensamiento y se volverían a Cristo, ¿vale? Porque dice, uno pensaría, yo por lo menos soy de eso, ¿vale? Yo la verdad que cuando he visto las cosas muy claras, en el sentido de lo terrible, de la maldad, y desde que conozco al Señor siempre he pensado en Dios, desde que conozco al Señor, ¿vale? Y cuando he andado por caminos que no son, ¿vale? Y han ocurrido situaciones un poco así de tribulación, del diablo mostrarnos sus colmillos, sus garras, es una forma en que yo hablo. La verdad que yo me arrepiento de mis pecados y me vuelvo al Señor, ¿vale? Pero para esta humanidad el tiempo de la gran tribulación no es así, que es tal vez la tristeza de la humanidad, ¿vale? Aquellos que en la misericordia de Dios quedan con vida, solo continuarán en sus terribles pecados, ¿vale? Esa es la tragedia, ¿vale? La bondad de Dios, aquí hay una bondad, al dejarlos con vida, no los guía a ellos al arrepentimiento. Si Dios los deja con vida es para que se arrepientan. Aun cuando aquí entramos siempre en la parte de, solo Dios sabe cuáles va a salvar, entonces el hecho es que los deja con vida a esos, ¿vale? Y por consiguiente tendrán que soportar juicios más terribles debido a su endurecimiento en los días que vendrán y finalmente al infierno o al lago de fuego, como se llama. Hoy vivimos, como compartía la última vez, no en una época de juicio, sino en una época bajo la gracia de Dios y por consiguiente el mensaje sigue siendo de amor, de misericordia, de paciencia, porque el Señor tarda o retarda, como se dice en el lenguaje bíblico, y no porque Él sea falto, sino porque está todavía dándonos un mensaje de gracia, de esperanza, de tenernos paciencia y de que todavía no es el tiempo, pero llegará un día en que se derramará la ira de Dios. Esos son los días de la gran tribulación. Los versículos 20 al 21 nos dan un cuadro vivido de lo que será la vida después de que la iglesia sea llevada al cielo. Es que tú cuando, especialmente el capítulo 9, cuando lo lees, es que no se ve la presencia del Espíritu Santo ni por un rincón, ¿vale? No se ve la iglesia ni por ningún lado. Y por supuesto, adorar a ídolos es adorar a los demonios. Satanás siempre ha querido que la humanidad lo adore y ahora recibirá tal adoración. Ahora, la iglesia no verá esto porque la iglesia será arrebatada. Bien. Vemos entonces cómo se escucha una voz de mando del altar de oro. Es la voz del Señor, es la voz de Cristo. Se desata luego una ola de destrucción de la humanidad. Hay un levantamiento final del pecado en la tierra. Es decir, la mitad de la población, como lo vimos, será quitada. Versículo 16 nos habla de una cantidad de ejército, posiblemente una tercera guerra mundial, ¿vale? Posiblemente. Pero vemos en el versículo 17 y 18 la descripción de los jinetes, de los ejércitos. No hay arrepentimiento. Por lo contrario, sigue y aumenta la idolatría, sigue y aumenta la hechicería, aumenta la drogadicción porque se dice que la palabra que se emplea allí es una palabra que viene del original en griego fármaco, ¿vale? Y lo asocian un poco. Esto ya lo dejamos un poquito para, no nos da tiempo, pero el hecho es que se aumenta más la drogadicción, sea por medio de fármacos, sea por medio de el alcohol también, ¿vale? Se aumentan más los homicidios, ¿vale? Los tiempos que vivimos, la inmoralidad sexual, se aumentan más los delitos, se aumenta más la degeneración moral. Y diríamos, y entonces, este tiempo de ahora, en tiempos de pandemia, pues arrepentimiento es muy poco, ¿eh? La idolatría y la religión se presta para ello.
Aún los cristianos evangélicos también, ¿vale? Aumenta la hechicería por todas partes. La drogadicción, los homicidios, en fin. Segunda de Tesalonicenses, que es la carta que se está predicando también en la iglesia, pero en los versículos 9 al 10 del capítulo 2 nos dice así: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Y el 11 y el 12 lo complementan mucho, porque dice: por lo tanto Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Aquí armonizan muy bien la palabra, sobre todo la carta de Tesalonicenses. La misma carta de Tesalonicenses nos ayuda a sacar la conclusión, porque en esto entonces una aplicación en esperanza para nosotros, si nosotros vamos a ser entonces arrebatados. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mucho, mucho. Primero, dar gracias al Señor que seremos liberados de la ira venidera. Segundo, que tenemos una responsabilidad de anunciar y decir esto y no callarlo y no taparlo. Y tercero, que nosotros lo hacemos con el poder de nuestro Dios, porque somos miembros de su cuerpo. Él es la cabeza, Él es el capitán, es verdad. Pero nosotros tenemos funciones dadas por Él bíblicas. Ahora, a eso nos exhorta la palabra. Y en ello yo quiero terminar esta parte leyéndola. ¿A qué nos exhorta la palabra? Y a la vez al leerla creo que es como una oración, un deseo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 16, al 17 exactamente. Con todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? En cuanto a nosotros, verso 13, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, dice el apóstol Pablo. Queridos hermanos amados por el Señor, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu Santo, quien nos hace santos, y a la vez por creer en la verdad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él, Jesús, nos llamó a la salvación cuando fue anunciado el Evangelio de la salvación por la iglesia primitiva, la iglesia que Él formó. Dice, versículo 14, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron, mas a todo aquel que en Él ha creído, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcamos firmes y sigamos bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta y que ha quedado registrado en la Biblia. Las 5 solas de Lutero. Solo por Jesús, por la fe en Jesús, salvos por la gracia, solo por las Escrituras, para darle solamente la gloria a nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo mismo, dice el verso 16, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, nos conforten, nos fortalezcan en todo lo bueno que nosotros hagamos y digamos. Que Dios nos ayude. Iglesia, mucho ánimo. Continuamos el próximo capítulo ya 10 del libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Amén. Yo soy, El Alfa y la Omega, yo soy, la vida
capaz de